Y no nos podemos momificar con papel higiénico. Así se momificaba, pero con otro material. Hola amigos del Rosario de las 11. Hoy estoy con Alejandra, del canal de Historia en 5 minutos. Y yo estoy con Fray Abel, del canal de Fray Abel de Jesús. Hoy vamos a hablar del sorprendente drama del faraón Akenatón. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el cristianismo? Para ello, por un lado, yo os introduciré en la historia del faraón Akenatón y después Fray Abel deducirá si esto tiene que ver o no con el cristianismo desde un punto de vista teológico. Muchos pensaréis que tiene que ver Akenatón y los faraones con el tema de Jesús y el cristianismo. Pues bien, si quieres saber la respuesta vas a tener que esperar hasta el final de este vídeo, a ver si te gustan las conclusiones que hemos sacado, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista teológico. La pregunta aquí es, ¿hubo un faraón que profetizó a Cristo 1300 años antes de su venida? Vamos a verlo. Me pilláis aquí revisando todos los archivos. Me encanta. El faraón Akenatón, también conocido como Amenhotep IV, fue un faraón que reinó en Egipto 1300 años antes de Cristo aproximadamente. Pero si no os suena Akenatón, seguramente os sonará su mujer, Nefertiti, de la cual nos ha llegado un busto que ha dado la vuelta al mundo. Hasta la llegada de Akenatón al poder, la capital estaba en Tebas, al sur de Egipto. Allí, la divinidad principal era el dios Amón, al cual se le rendía culto principalmente en el famoso templo de Karnak. Para quien no lo sepa, en Egipto había una religión politeísta. ¿Esto qué quiere decir? Que creían en varios dioses, pero entre todos ellos había un dios que era muy importante, que era especial, que era el dios Ra, el dios del sol, que además era un dios creador. Pero Ra no mostraba todos los aspectos del sol, sino que había otras divinidades que personificaban otros aspectos de lo solar. Por ejemplo, el dios Kepri era el dios sol al amanecer y el dios Atón era el disco solar en sí mismo, en su forma física tal y como lo vemos nosotros. La forma de representar al dios Atón era un disco solar con unos rayos que se extendían hasta las personas. Akenatón, al poco de llegar al poder, instaura el culto al dios Atón y se muda a una nueva ciudad, a Amarna, que es la nueva capital en este periodo de Egipto. Durante este periodo se rinde culto al dios Atón, es decir, se instaura el monoteísmo en Egipto, dejando de lado el culto a otras divinidades. Este periodo también es conocido como la Revolución de Amarna. Pero antes de seguir hablando de Akenatón, es importante tener en cuenta los himnos solares o el gran himno Atón, que son unos textos que se escribieron durante su época, durante su reinado, y que se han establecido muchas veces paralelismos entre estos himnos y un salmo del Antiguo Testamento. Es verdad que aunque entre el Salmo 104 y los himnos Atón no hay un paralelismo textual explícito, sí que es verdad que hay como un cierto saborcillo de fondo que nos permite ponerlos en comparación. Es decir, que se notan ciertas reminiscencias históricas por las cuales podemos pensar que el pueblo de Israel se nutrió estilísticamente de algunos rasgos de la cultura egipcia. Por eso muchos críticos textuales han reconocido una cierta influencia de los himnos de Akenatón en el Antiguo Testamento. Y está bien, pero lo cierto, y esto es lo que a mí más me interesa, es que podemos encontrar también ciertos paralelismos entre la religión de Akenatón y la religión de Jesús. Por ejemplo, que ambos consolidan la creencia en el Dios único. Pero no solo eso, el Dios de Akenatón es también un Dios creador. Y no solo creador, sino padre de su enviado. El enviado que es realmente un profeta de este mismo Dios. Atón en su himno se consideraba a sí mismo como el hijo amado de este Dios al que él proclama. De hecho dice, nadie te conoce excepto tu hijo tierno, o tu hijo amado, según la traducción. ¿No remite esto de manera imperfecta a la filiación que nos revela Jesucristo? Pero lo que más conmueve a los especialistas sobre la religión de Akenatón es el gran fervor religioso con el que él se dirige a Dios. De hecho, si leéis estos himnos, encontraréis expresiones de un fervor religioso muy bonito, como cuando dice: voy a contemplar cada día tu hermosura. Dame tus manos cargadas de espíritu para que yo te reciba y viva por él. Es bastante llamativo que el dios al que Akenatón se dirige sea un dios personal, íntimo, cercano. De hecho, algunos dicen que Akenatón estableció una especie de democratización de la religión
en una cultura en la que todo estaba mediado por el estamento sacerdotal, de tal manera que el pueblo no tenía acceso directo a la divinidad. Como hemos visto en las imágenes del dios Atón, cuyos rayos salen en forma de mano para tocar a los hombres. Y tocarlos con la cruz egipcia esa, el Ankh. ¿Podemos admitir ciertos paralelos entre esta democratización de la religión, entre comillas, y la ruptura del velo del templo de Jerusalén cuando Cristo muere en la cruz? Claro, porque Cristo nos dijo que ya no se adoraría a Dios en este templo o en el otro, sino en espíritu y en verdad. Bueno, no sé, eso lo dejamos para las conclusiones del final. Lo que sí podemos adelantar es que el acto de Cristo, siendo único, irrepetible y singularísimo, admite ciertas reminiscencias en otras culturas. Vamos a ver cómo es esto posible al final del vídeo. No es que los acontecimientos paralelos que podamos encontrar en otras culturas desdigan de la universalidad y unicidad del acontecimiento de Cristo, sino precisamente como podemos encontrar ecos lejanos de este acontecimiento en otras culturas, eso nos lleva a pensar en la grandeza del acontecimiento de Jesús, que es tan inmenso que se propaga por ahí por obra del Espíritu Santo. Pero antes de acabar, es importante tener en cuenta que el monoteísmo en Egipto acabó con Akenatón. Una vez que Akenatón muere, los sacerdotes deciden dejar Amarna y volver a la antigua capital, a Tebas, donde reinstauran el politeísmo y vuelven al culto a los antiguos dioses, dejando de lado el culto a Atón. Aunque otros faraones intentaron borrar el nombre de Akenatón de la historia, lo cierto es que la historia de Akenatón ha llegado hasta nosotros y ha pervivido a lo largo de la historia. Además, la revolución de Amarna supuso un antes y un después en la historia de la religión egipcias. Bueno, hasta aquí todo lo que es historia, pero ahora tenemos que dar un poquito de conclusiones teológicas para que la cosa no se quede ahí. La primera de las conclusiones es que Israel, como pueblo elegido, se nutrió de las culturas que tenía alrededor para expresar, con categorías de otros pueblos, la verdad que Dios le había revelado. Claro, es que hay que tener en cuenta que Israel era un pueblo cerrojo, que estaba en medio de todos sitios, y a la fuerza se vio con las culturas de su alrededor. Ahora bien, los cristianos creemos que el Espíritu Santo puede haber suscitado pues distintos elementos de esta verdad que se nos ha revelado en las distintas culturas, tanto antes como después de Jesucristo. Y en este consiste el importantísimo documento Nostra Aetate, que en su número 2 dice que no hay que desechar nada de lo que el Espíritu Santo haya suscitado de santo y verdadero en otras culturas, que de hecho reflejan un resplandor de esa verdad que ilumina a todos los hombres. Por tanto, que el acontecimiento de Cristo es algo tan profundo y tan expansivo que ha impregnado el resto de culturas que manifiestan, pues, de manera imperfecta, algunos destellos de esta verdad, que es la entrega de la vida por amor, y de manera radical. Y en este sentido podemos decir que Akenatón fue profeta de Cristo, incluso 1300 años antes de que éste naciera. Y sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho, que le deis a like, que os suscribáis y por supuesto muchísimas gracias al Rosario de las 11 p.m. por dejarnos este espacio para compartir con vosotros este tipo de contenido. Por supuesto, si os ha interesado, pasaros por el canal de Fray Abel de Jesús, que es muy interesante y es muy divertido, te ves mucho con sus vídeos. Y nada, yo tengo que invitar que paséis por favor por el canal de Historia en 5 minutos, porque es que la verdad que es súper instructivo, lo hace de manera muy amena y de manera muy breve, así que podemos aprender mucho y pronto, en muy poco tiempo. Así que esperamos que te lo hayas pasado muy bien con este vídeo, que hayas aprendido y nada más. Nos vemos muy pronto aquí en el canal del Rosario de las 11 p.m. Hasta luego. A ver, venga. Tenemos que probar lo de la momificación. Puede ser un punto. Podemos hacernos la foto. Momificados, ¿no? En plan haciendo así. Vale, ok. Puede estar bien. Daría mucho que hablar.